En realidad el dinero es una energía que necesita circular, porque nos han hecho creer que el dinero nos va a dar felicidad, nos va a dar dicha, y la verdad que a veces no tiene nada que ver con eso, ¿no? Porque cuanto más perseguimos al dinero, como cualquier cosa que persigamos en la vida, más se va a escapar. Por lo general pensamos que el dinero hay que trabajar mucho, o que hay que robar, o que hay que hacer algún chanchullo para poder obtenerlo. Pero he pasado por todo, o sea, yo he pasado de salir en las revistas, estacionar coches en un estacionamiento de un restaurante, después a dormir entre cajas en una obra pintando. O sea, a mí sí me ha funcionado las veces que lo practico y no lo practico siempre. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la banda? Estamos acá en un nuevo video de esos que les hacen falta por lo que veo en los comentarios. Hablamos de el dinero, pero no vamos a hablar del dinero como cualquier cosa, vamos a hablar del dinero como energía, porque yo particularmente creo en eso y para mí es así. Así que yo les voy a tirar una onda para que vean ustedes que pueden. Lo más importante es eso, si no te la crees, no lo vas a hacer nunca. Vas a arrancar y no va a ser como vos querés y la vas a cortar. Así que presta mucha atención a este tipo de material porque para mí es crucial para que se den cuenta que todos, absolutamente todos, tenemos el poder de hacer lo que se nos cante, pero estamos acostumbrados a otra cosa. Hoy nos vamos a encontrar, estamos en San Javier y nos vamos a encontrar con Ale Alfonsín. Ya tenemos un video con él que lo vamos a dejar por acá arriba y él nos va a hablar del dinero como energía, la economía, etcétera, etcétera. Así que vamos a encontrarnos con Ale que ya nos está esperando y a ver si se ponen las pilas. Pero antes, si te gusta este contenido, suscríbete, dale like, compartí, deja un comentario siempre con respeto y también, si querés dar un paso más en colaboración, podés. Abajo está el alias de Mercado Pago o un link, un acceso a PayPal. También está Romy haciendo gestión de redes sociales, así que si tenés muchas ganas de que alguien te gestione las redes sociales bien pro, le mandás un mensaje y coordinás con ella. Ahora sí, vamos a encontrarnos con Ale y a ver qué tiene para contarnos acerca del dinero. Ale, hay agüita hoy. ¿Cómo andás, hermano? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien, acá en Zanja esta vez. Zanja. Bueno, coordinamos. Sí, estamos acá, nos vamos a ir a caminar por ahí, por abajo del puente. Pero bueno, un tema así escabroso, ¿no? Nadie quiere hablar de la plata. Nadie quiere hablar de... Es como que si la logré de alguna manera, me quedo con eso y a veces no lo comparto. Claro. Pero bueno, nosotros compartimos un poco la idea de la energía, ¿no? Sí, no es un tema que está totalmente resuelto en mi vida, eso está claro. Eso está buenísimo. Claro, no es. Porque... O sea, vamos a estar compartiendo algunos conceptos o algo que fui aprendiendo y observándome en mi propia vida. Y mirá, estamos acá bajo un puente, ¿viste? Cuando hay escasez dice voy a terminar bajo un puente. Mirá dónde está. Y también, bueno, eso tiene que ver con los conceptos que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, que fuimos creyendo, que mamamos desde nuestro hogar sobre cómo nos relacionamos con el dinero, porque en realidad el dinero es una energía que necesita circular. Bien. Un tema que muchas veces tenemos tanto miedo a no confiar en que va a regresar, que nos aferramos al dinero. Y una vez que aferramos el dinero, o nos secamos, o nos pudrimos, o no podemos seguir creciendo. O sea, es como si yo pongo acá en el arroyo unas piedras que impide que el arroyo fluya. Bueno, parte del arroyo se va a podrir, parte del arroyo no va a poder fluir y va a perder la misión, porque el dinero, ¿qué es en definitiva? El dinero no tiene ningún valor, es un papel impreso. Ahí va. El valor lo ponemos nosotros. Claro. Y a veces lo sobredimensionamos pensando que el dinero, porque nos han hecho creer que el dinero nos va a dar felicidad, nos va a dar dicha. Y la verdad que a veces no tiene nada que ver con eso, ¿no? El dinero es un medio. Ahí va. El dinero es un medio. ¿Para qué quieren ustedes? Claro, el tema es que, por supuesto que es un medio necesario en esta 3D que estamos viviendo. O sea, claro, para llegar acá yo tuve que poner nafta a la moto, tener una moto, alimentarme. O sea, siempre es un medio necesario en esta 3D. Pero a veces lo sobredimensionamos pensando que el dinero nos va a dar algo que nosotros no tenemos. Y la verdad que si hay un dicho que dice que si no soy feliz con lo poco, tampoco lo voy a hacer con lo mucho. Sí. O sea, si yo no soy feliz con lo que tengo ahora, si yo no soy feliz ahora o estoy pleno ahora, el dinero no me va a cambiar.
Aparte, sin dinero hay problemas y con dinero hay otros problemas totalmente distintos. Tal cual. Y muchas veces decimos que queremos dinero, pero por ahí las creencias que tenemos sobre el dinero o los miedos que nos puede traer el dinero impiden que el dinero llegue a nuestra vida. Trabamos todo. Claro, muchas veces el miedo, por ejemplo, una vuelta se me vino la idea de que tener dinero te pone en riesgo, que por ahí te pueden secuestrar, que por ahí te puede cambiar la vida, te pueden empezar a querer por el dinero y no por quién sos. Entonces, todas esas creencias que tengo yo sobre el dinero, en general, porque no son mías exclusivas, hacen de que el flujo del dinero no llegue, porque hay algo más fuerte dentro de nosotros que nos impide abrirnos. Porque cuanto más perseguimos al dinero, como cualquier cosa que persigamos en la vida, más se va a escapar. Claro. Entonces, muchas veces nuestra necesidad, nuestras ansias, nuestra creencia de que ahí va a haber algo más de lo que tenemos, hace que el dinero se escape. Claro. ¿No? Muchas veces nos aferramos, entonces empiezo a ahorrar y tengo miedo de soltar eso y por ahí se me rompe el auto. Entonces todo lo que ahorré se va en eso. O sea, cuanto más miedo yo le pongo a la energía del dinero, más se nos va a escapar. Bien ahí, interesante. De una u otra manera. Vamos a meternos por allá, verá que esto está, hay un arbolito por acá que se cayó, creo con la tormenta la vez pasada, y vamos a meternos por... Ah, no, esto no se cayó, esto lo cortaron. Ahí va, vamos a ir para el otro lado. Che, bueno, y en esa temática, Ale, que estuvimos recién un poco desarrollando, según tus creencias, más o menos lo dijiste, pero ¿qué crees que atrae o repele, digamos, un poco la energía del dinero? Y es lo que nosotros creemos sobre él. O sea, desde constelaciones familiares el dinero tiene que ver con la relación con nuestra madre. Ah, bien. La madre en constelaciones familiares representa al éxito, porque es la primera persona exitosa que conocemos en la vida. Nuestra madre, todas nuestras madres son mujeres exitosas. ¿Por qué son exitosas? Porque pudieron dar a luz. Y dar a luz es el acto de más éxito que puede haber en la vida. No hay mayor éxito en la vida que poder engendrar un ser y darle vida. Entonces ahí tiene que ver con el éxito. Mirá, eso lo traemos en el inconsciente. Claro. La vida. Bueno, de mamá y papá viene la vida, entonces... Por ella atravesó la vida, nos la dieron y la conservaron en todos nuestros casos. Y dinero o abundancia. ¿Por qué? Porque la vida es abundante. O sea, si nosotros podemos empezar a observar la naturaleza, vemos que la naturaleza siempre estalla de abundancia, ¿no? El agua, los árboles, o sea... Siempre la naturaleza, lo que nos muestra a nuestro alrededor y más los que tenemos la posibilidad de tener un contacto con la naturaleza, es que siempre hay abundancia. Pero no tenemos ese concepto del dinero. Por lo general pensamos que el dinero hay que trabajar mucho, o que hay que robar, o que hay que hacer algún chanchullo para poder obtenerlo. Porque no creemos que el dinero puede estar en abundancia en nuestra vida. Sí, ¿no? Es como una cosa que se metió en el chip ahí. Claro. Bueno, es completo. Yo creo, sin entrar, digamos, en conspiranoia, pero yo creo que está completamente calculado, lo digo siempre. Claro. Es decir, que todos estemos en una situación de carencia fomenta algunos pocos... Y bueno, y la mayoría de nosotros venimos de los barcos, somos hijos de los barcos. Entonces venimos con personas que sí han pasado hambre, que sí han tenido carencias reales y que, bueno, eso también quedó marcado un poco en nuestro ADN. ¿No? Nosotros no venimos de un repollo. Claro. Venimos de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que realmente la historia de ellos han sido... Nosotros somos la generación más abundante de toda nuestra historia familiar. Toma. Nadie en nuestra historia tuvo tanta abundancia en la vida como nosotros. Estamos en un momento bisagra. Claro. De despertar. Totalmente. Así un poco, hablando en lo personal, ¿no? ¿Cómo podés contar un poco tu relación emocional con el dinero y cómo afecta en la manifestación, ¿no? Esas emociones. Bueno, te digo, a mí no es un tema resuelto, es un tema que yo tengo que seguir trabajando muchísimo. Porque tiene que ver con... La gente te ve... Perdón que interrumpa, ¿no? La gente te ve sentado en las rocas hermosas de tu casa, ve todo lo que tenés y se come otra peli. Claro, la gente ve lo que quiere ver. Ve lo que quiere ver. Yo no me puedo hacer cargo de lo que la gente ve. Yo te puedo contar lo que me pasa. Me encanta eso. Lo que me pasa. Me encanta. O sea, el dinero para mí ha sido un tema. Y muchas veces, como conté en la nota anterior, a mí no me fue bien en los negocios que puse. A mí me va bien, tal vez no irme bien en los negocios que puse, me ha hecho tener la creencia de que yo estoy mejor de empleado que de... ¿Vos laburás? Autónomo. Yo tengo que laburar. Vos ahora te vas a laburar en un toque. Exacto. Laburo en un lugar que La riqueza que yo tengo no es económica. La riqueza que yo tengo es que yo he laburado casi siempre en la vida en cosas que me han apasionado, que me gustan. ¿Y las emociones ahí cómo influyeron? ¿Cómo lo ves? Y nada, no sé, ya te digo, como te dije de esta manera, la vida me va empujando. Me va empujando, pero no sé por qué lo que hago me gusta. También he hecho cosas que no me gustan.
pero siempre he tratado de buscar en la vida cosas que me gustan. Pero he pasado por todo, o sea, yo he pasado de salir en las revistas, estacionar coches en un estacionamiento de un restaurante, después a dormir entre cajas en una obra pintando, o sea, la vida yo he hecho de todo y no me pasa nada. Posesionar un spa en el lugar 60 del mundo, siendo coordinador, a ser sereno en un hotel acá, o sea, el tema es cómo tomás lo que la vida te va presentando. Bien ahí. Yo creo que uno es rico cuando podés hacer en la vida lo que más o menos te gusta. Porque casualmente ayer conté a una persona que me hablaba sobre que su mayor maldición en la vida había sido ser millonario. Su mayor maldición. O sea que no había maldición más grande en su vida que haber nacido millonario. Entonces vos decís, bueno, ¿qué tiene que ver el dinero con la dicha, la felicidad o pasarla bien en esta vida? Y poco, en realidad. Porque yo, por ejemplo, con los trabajos que he tenido y eso, he podido viajar, ir, volver, hacer algo. Por supuesto, no tal vez de la manera en que hubiese querido, pero sí lo puedo haber hecho en algún momento. He podido vivir en otros países, he vuelto y nunca fui millonario. Y tal vez un millonario se tiene que pasar la vida detrás de un escritorio manejando su empresa para generar millones y descansa 15 días al año. Y yo por ahí descanso más que 15 días al año. Por supuesto. Entonces hay que ver cómo, también si queremos pagar el precio de la obtención de ese dinero. Bien. Y algunos están muy dispuestos, también creo que tiene que ver con los dones, ¿no? Como así hay gente que tiene dones para sanar, otros que tienen dones para hacer manualidades. Hay gente que tiene el don de hacer dinero. Entonces el dinero no es para todo el mundo. ¿Por qué va a tener que ser para todo el mundo? Bien. Lo puede tener todo el mundo, Lo pero podría tener todo el mundo, pero hay que pagar precios, hay que prepararse, hay que... quizás el planteo es un poco lo que hablábamos del otro lado del puente. O sea, más que pensar en tener dinero, pensar en qué queremos. Claro. Y que todo se acomode de alguna manera para poder lograr eso. Y también lo importante, que a mí sí me ha funcionado las veces que lo practico y no lo practico siempre, es hacer circular el dinero. Bueno, complicado lo que hablábamos ahí, porque hay gente que de repente, ¿cómo haces circular el dinero cuando estás escaso de dinero, no? ¿Cómo tenés esa confianza? Para mí, en mi caso, que yo he diezmado muchas veces en mi vida, mucho tiempo he diezmado, el 10% de lo que recibía lo daba a alguien. Wow. A un hospital, al que se me cruzara. Y para mí era mucho más fácil dar el dinero cuando estaba en la bancarrota Ah, mirá. que cuando empezás a ganar, porque también uno tiene a veces avaricia. Es más fácil dar cuando tenés poco que cuando tenés mucho. Vos sabés que es verdad, ¿no? Claro, porque uno se va como enviciando y esta avaricia hace que vos quieras retener y tener más. Por eso estamos en esta locura de que no va a acabar más, porque he tomado seminarios con mucha gente rica y ellos quieren más plata, no es que quieren menos. Wow. Todo el mundo quiere más. Entonces, desde el momento en que todo el mundo quiere más, yo lo puedo ver en mi mundo reducido y chiquito. Cuando yo me va más o menos bien, me cuesta más soltar el billete. Porque digo, empiezo a planear. Bueno, lo quiero para un viaje, lo quiero para Claro. hacer el baño nuevo, no sé, qué sé yo. Estoy hablando cualquier historia. Sí. En cambio, cuando estás mal, ahí empieza a actuar como la fe o pedirle al universo que te asista. Entonces, para mí, en mi caso, fue más fácil diezmar, digamos, cuando estaba en la quiebra o que no me iban las cosas bien, que cuando me empiezan a ir las cosas bien. Por eso para mí es un ejercicio de poder seguir circulando el dinero. Che, Ale, y hablando de todo un poco, porque creo que para mí es para mí, ¿no? Yo a veces hago las preguntas en base a lo que yo creo. ¿Cómo influye la confianza o el miedo en el flujo de la energía? ¿Cómo influye, digamos, para vos la confianza? Si vos tenés, por ejemplo, un tema que tenemos los terapeutas o los artistas o aquellas personas que lo que ofrecen no es indispensable, no es un paquete de arroz, sino uno puede dejar de tomar terapia cuando quiera o dejar de comprar el cuadro. Entonces, muchas veces los artistas, los terapeutas, nos encontramos con el conflicto de cuánto vale nuestro trabajo. Es una recurrente. Claro. Y no solamente para, bueno, sí, artista, bueno, nada. Pero independiente. Exactamente, todo Claro. lo que no es básico. Claro. ¿Y eso en qué depende? De la confianza. O sea, si yo tengo confianza en que mi trabajo es bueno, no voy a tener ningún problema en cobrar lo que quiera cobrar. El tema es que si yo no confío realmente en mi trabajo y en mi hacer y en el efecto que puede traer eso a las personas, tal vez empiezo a dudar de qué valor tiene mi trabajo. Esa es una que le pasa al 90% de mis conocidos, Tal cual. o más. Tal cual. O más. ¿Pero por qué tiene? Porque no tenemos la certeza, no tenemos la confianza suficiente para sentirnos merecedores que en mi sesión vale 50.000 O más. y no 15. Y bueno, hay un montón de gente que va a pasar de largo. Ah, pero por supuesto. Y ahí está
la confianza, ¿no? Y claro, poder seguir confiando y apostando en que lo que vos, como es un medio de intercambio, en que lo que vos entregás vale lo que querés recibir. Bueno, acá estamos en una parte muy importante, ¿no? Porque un comentario muy recurrente del otro lado es que, pero tiene la vida resuelta por el terreno que tiene. Capaz que, bueno, es que si vos en algún punto decís, che, yo lo vendo y lo lográs vender, sí, pero tiene lo que tiene. No sé si habíamos hablado que dormiste entre cajas, creo que no. No. Que laburando y demás. Y estamos acá en San Javier hoy, de mañana. Nunca había hecho una nota de mañana, jamás, porque se va a laburar. Dejarlo muy en claro. O sea, eso, para todo el que del otro lado de la comodidad o incomodidad que están viviendo, miran a alguien y dicen, pero tiene la vida resuelta. Claro, por supuesto. Pero nadie tiene idea de lo que uno pasa. Uno cuenta la historia. El único que sabe lo que pasó en la vida soy yo, o vos en tu caso. Claro. O sea, cada uno sabe lo que le costó, cada uno sabe el precio que pagó, cada uno sabe lo que tuvo que ponerle a la vida para que la vida te devuelva algo. Y ya te digo, y tiene que ver mucho con el destino, que nos supera a todos. ¿Qué sé yo? Porque a mí me tocó esto y no otra cosa, ¿entendés? Pero bueno, con lo que me tocó, ¿qué hago? Yo el otro día estoy construyendo todavía esta casa nueva, qué sé yo, que bueno, se me fue en 3 años. Y decía, bueno, yo estoy un poco loco, ¿viste? Porque ya tengo 61. ¿Y para qué quiero otra casa más? Y bueno, tampoco, o sea, tuve la suerte, la carambola en la vida que me llegó un dinerito. Pero también digo, bueno, con 61 años yo todavía tengo algunos sueños que quiero realizar y quería realizar ese sueño. Claro. Entonces hay que ver también uno cuánta energía le pone a la vida para realizar los sueños que querés. Y yo creo que si te alineás, si realmente te alineás y querés, y esto parece una pelotudez porque sí, o sea, vi todos los comentarios que algunos decían vive en Narnia, ¿no? Pero, claro, ¿no? Pero a mí me salió así, yo no sé cómo le sale a los otros. Pero vos moviste el culo en base a lo que me dijiste una frase, a mí la vida me empujó. Bueno, ok, si te empujó era porque no reaccionabas, pero también tuviste un poquitito la lucidez en ese momento, quizás de aceptar el envión. Hay otra gente que se queda y la pasa como el culo. Y también yo me he quedado, o sea, a mí me ha pasado de todo. Yo me quedé 3 años sin poder hacer nada, deprimido, ¿ves yo? ¿Entendés? Claro. Nos pasa de todo en la vida. El tema es si lo podemos reconocer y después qué hacemos con eso. Y a veces también me cuesta y me pierdo, o sea, que no sé para qué carajo estoy acá ni qué hago acá. Humanos, si nos reconocemos humanos y pensamos, calculo que, ¿para qué queremos? ¿No? Porque a mí me han llegado a decir, ¿vos dormiste en un colchón lleno de plata? Me lo preguntaron la vez pasada. No, es re incómodo, me dijeron. Claro. Entonces, quizás uno quiere plata, pero bueno, pensemos un poco más en el fin y tratemos de confiar en que quizás si logramos visualizar, el cómo se va a manifestar de alguna Y manera. aparte, hace muchos años estaba en un taller que decían, bueno, la pregunta es ¿qué quieres? ¿Cómo puedes lograrlo? ¿Qué experiencia estás buscando? Porque en realidad lo que estamos buscando nosotros son experiencias. Ahí va. Experiencias de confort, experiencias de libertad, experiencias de amor, experiencias estamos buscando. Ahí va. Y muchas veces le ponemos al dinero la carga de que nos va a dar esa experiencia. Y algunas veces puede ser que nos la dé, pero tener dinero para irte de vacaciones no garantiza que la vayas a pasar bien de vacaciones. Claro. ¿Por qué? Porque tal vez la experiencia es quedarte en tu casa tomando mate en un ambiente armónico. Entonces, ¿a dónde está la verdad, no? Claro. Un tipo decía, quiero necesitar poco y lo poco que necesito lo quiero necesitar poco. ¿Entendés? O sea, Bien. ahí está la riqueza. Porque siempre nos va a faltar cosas en la vida. Si te pones a mirar la mitad del vaso vacío. Claro, o sea, siempre va a haber algo que Siempre hay una. Aparte, siempre, si vos te pones en esa cuenta que estás haciendo vos, siempre hay una mitad de vaso lleno. Pero por supuesto, pero por lo general. No, olvídate. Olvídate. Enfocamos en el vacío. Ahí está. Y creo que la humanidad y los humanos tenemos días muy buenos y días no tan buenos y épocas buenísimas y épocas no tan buenas. Entonces, ¿qué hago cuando yo transito las épocas no tan buenas de mi vida? Bien. Y también dejar de importarnos un poco qué opina el otro. O sea, el otro va a opinar siempre y va a opinar desde su lugar. Che, Ale, y como para ir quizás redondeando, y esto, bueno, quizás es algo muy personal, pero acá va. ¿Vos tenés algunos rituales? Se me viene esa palabra ahora en la cabeza. ¿Desarrollás un poco quizás para darle un poco más de envión a la energía del dinero? Sí, o sea, hay infinidad. Hay talleres de la abundancia o la búsqueda del tesoro que te dicen que en una cartulina pongas fotos de dónde querés vivir,
vivir, qué auto querés tener, qué relación querés construir. Y yo lo he hecho. Yo he hecho muchos mapas del tesoro en mi vida. El tema que siempre falta algo, ¿viste? O sea, no hay que confiar tampoco en los pedidos, porque uno tiene que ser muy claro y tener muy en cuenta muchos detalles, que por ahí pedís un auto y resulta que te llegó el auto y después no tenés guita para pagar los impuestos de ese auto, ¿entendés? O tenés que laburar para pagar los impuestos del auto. Claro. ¿Para qué querés un auto convertible caro si después no vas a tener o tenés que laburar para sostener eso que pediste? Sí. Yo creo que lo mejor es agradecer, ¿viste? Empezar a agradecer lo que uno tiene y aceptar también muchas veces nuestras condiciones. Yo creo que no todo el mundo estamos dispuestos a pagar los precios de tener dinero. Eso hay que pensarla, ¿eh? Porque de tener dinero en abundancia, yo te digo lo básico sí, y espero que todo el mundo pudiera tener lo básico para poder vivir y manejarse. Porque en realidad, bueno, ahí también está la gran disociación de este mundo, ¿no? Que los ricos son el 10% y todos los demás estamos remándolos y muchos no tienen ni cómo remarlo. Bueno, ahí está lo que te decía yo quizás al principio, ¿no? Esa cuestión diagramada Claro. para que en el chip nuestro esté esa cuestión de que quizás necesito dinero, pero en realidad lo que no necesitas dinero. En realidad querés otras cosas que podés lograr con dinero. Pero por supuesto, porque como contaba la otra vez, a casa ha llegado gente que vino desde Cusco caminando. Entonces, si quieres viajar, podés viajar. O en bicicleta. No necesitas dinero para tener la experiencia que querés tener. Entonces, por eso yo creo que el dinero está sobredimensionado. Y no digo que no sea necesario. O sea, por supuesto que es necesario. Pero creo que le ponemos al dinero un montón de cosas que el dinero no va a dar. No puedo, ¿no? Claro. Porque si vos tenés dinero y no podés dormir a la noche por la preocupación de que te van a robar, de que te van a secuestrar, de que se va a perder todo, o lo que sea, entonces ¿para qué querés dinero? Yo prefiero dormir bien a la noche y estar en paz que estar como ansioso. Porque también todo crea como una ansiedad, porque si bien uno logra por ahí tener dinero, que no es mi caso, también está la otra parte, ¿no? La contraparte de eso, de qué me trae el dinero. ¿Me da miedo, me da placer, me da alegría, me da desconfianza? Yo he tratado algunas veces con gente con mucho dinero y la verdad que si bien muchos la pueden manejar y son felices y se realizan en la vida, hay otros que, ¿viste? Viven como muy desconfiados porque creen que todo el que se le acerca no es por su esencia ni por su humanidad, sino por a ver qué te puedo sacar. Bueno, como todo en la vida hay un lado muy oscuro ahí. Claro, y vivir de esa manera tampoco sé si vale tanto la pena, ¿viste? Está bueno quizás ir por un caminito al medio, ¿no? O sea, tratar de... Sí, de tratar de... Y capaz que la vida primero te pide estate bien y una vez que estás bien, todo viene por añadidura, ¿no? Y yo creo que sí, hay que relajarse. Claro que es muy difícil relajarte si no te alcanza para fin de mes. Es un desafío. Un desafío porque si no estás relajado no hay nada bueno que puede surgir desde la tensión, desde el miedo, desde la desconfianza. Bien. Entonces, si queremos que algo fluya, y tenemos que relajarnos, ¿viste? Tenemos que ver de qué manera, Que ver qué es lo que hay. qué hay. Miramos un poco la mitad del vaso lleno, aunque la estemos pasando mal. Es decir, vos podés tener una torta de plata, y ahora les hablo a ustedes, pero el día que nos llamen de vuelta, no nos vamos a llevar absolutamente nada y nos vamos a haber pasado la vida Claro, preocupados por la plata que al final no nos llevamos. exacto. Entonces capaz que acá estamos tratando de demostrar primero que el dinero es un medio para lograr. Uno dice necesito plata, no, lo que necesitas son otras cosas que estás entendiendo que te da el dinero y después, bueno, hay un proceso, como está diciendo Ale, que está buenísimo y que hasta ahora en las 3 charlas que hemos tenido se basan en la confianza. Confianza. En la confianza y tener metas claras. Que no tiene, si vos tenés una meta de tener dinero, en realidad tenés una meta de tener papeles impresos. Por ahí tener metas como más que superen al dinero. Claro. O sea, encontrar como misión en la vida. ¿Qué querés hacer de tu vida? ¿A qué viniste acá? ¿Qué querés transmitirle a la gente o a los que te rodean? Porque si vos querés dinero y el dinero, qué sé yo, puede servir. Yo no digo que no y a mí me encanta, ¿no? O sea, Bueno, yo creo que son pocos los que no les gusta, pero bueno, pero y si viene más, bienvenido. También creo que la meta, ¿qué quiero hacer yo de mi vida? Y una vez que uno tiene claro una meta, dónde quiere ir, cómo quiere hacerlo, empiezan a aparecer las posibilidades. Yo he puesto negocios sin tener un peso, ¿eh? Pero llegó la persona, o sea, de tanto mentalizar que quería poner ese negocio, cae la persona que pone el dinero. vamos. O sea, si hay gente que tiene dinero,
que no sabe qué hacer con el dinero. Por ahí vos, si presentás una buena idea, aparece. Bien ahí. Entonces tampoco enfocarse que uno tiene que tener dinero para hacer cosas en la vida, porque ahí estamos muertos. Porque por ahí no vamos a tener dinero. Por ahí Logramos lo que queremos. claro, por ahí podemos tener una buena idea y después aparece el que pone el dinero. Grande. Porque Bien si ahí. nos cerramos a todo, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Se Porque yo traba. también me cerré, yo también despotriqué en la vida y todavía a veces lo sigo haciendo. Pero si yo no cambio eso interno, porque es algo interno, somos co-creadores. Bien ahí. Nos guste, no nos guste, lo siento. Sí, para sí, aquellos sí, que no sí, lo comparten veas o no este lo veas. concepto, Exacto. No me importa. Desde mí creo que estamos co-creando Perfecto. cosas Ahí va. permanentemente. Pero si no estamos claros qué quiero ofrecer para que venga el dinero, porque queremos que venga el dinero y por ahí me quiero quedar tirado en la cama. Claro. Y ahí no va a suceder. O sea, hay que mover el culo Ahí vamos. ofreciendo algo. Tercer video Para- y tercer persona que dice hay que mover el culo. Y sí, porque si no, o sea, ¿cómo hacer? Ahí va. Tirado en la cama está difícil, por más que ponga el mapa del tesoro, por más que me haga todos los talleres de abundancia. Ahí va. Si yo no hago algo en esta vida, si yo no me levanto y salgo al mundo en búsqueda de lo que quiero, va a ser difícil que el mundo venga a mí. Aunque a veces también puede suceder. Porque, viste, las posibilidades son infinitas. Vamos, Ese es el claro. tema. Gente, más claro, acá en el arroyo, le podemos decir echale agua que vino lluvia. Muchísimas gracias por estar al otro lado, gracias Ale por gracias, volverte gracias a vos. a prestar. Pueden comentar, siempre con respeto, darle like, compartir y a mover el culo. Vale. Y buena vida para todos. Y ahora nosotros volvemos por donde vinimos. Gracias Chao. por estar del otro lado. Bien.